Bueno, este es el video de explicación de mi proyecto, que es el proyecto 2 para la materia de diseño digital del SI. Yo soy Suárez Martínez Enrique y mi proyecto se trata de una mano robótica. Esta mano robótica va a tratar de simular los movimientos de una mano. Entonces, esta idea surgió de más que nada de los animatronics. Entonces, hay que definir qué es un animatronic. Se refiere a dispositivos de cable tirado o motores para emular a un ser humano o un animal. Esto con la finalidad de pasar estas características del ser vivo a una máquina o algo inanimado. Y estas máquinas o objetos pueden ser controlados de forma manual o pueden ser controlados de forma electrónica por medio de microcontroladores o demás circuitos. Para este proyecto se identificaron 16 estados para abarcar todos los movimientos que requieren una mano humana. Ahorita más adelante se van a explicar de qué se tratan estos movimientos y para apoyarnos un poquito, explicar un poquito mejor cómo va a funcionar tenemos el diagrama de estados, en el cual vemos a los 16 estados y la transición entre cada uno de estos va a depender de una variable. Esta variable va a ser pausa. En dado caso de que la pausa se active, se va a quedar en ese estado y si no se activa esa pausa, pasará a los siguientes estados. Bueno, como se había dicho antes, para abarcar todos estos movimientos se requirieron 16 estados y a cada uno de estos estados se le asignó una acción. Por ejemplo, el estado E0 se le asignó el mover el pulgar, el dedo y el estado E1 se le asignó mover el dedo índice. Y aquí cabe recalcar que el estado E5 hasta el E9 se le asignó a la misma acción, adelantándome un poquito más a la implementación física, para mover el motor a pasos, que se va a encargar de mover la palma, necesita esos 5 estados para mantenerse activo y lograr una rotación de 90 grados. Por eso se le asignó más estados para esta acción en específico. Para explicar un poquito mejor el funcionamiento del proyecto, nos apoyaremos de la carta ASM, en el cual podemos describir un poco mejor qué va a hacer en cada estado y cómo va a proceder. Como vemos, antes de transicionar, entre cada estado se va a preguntar si la pausa está activada. En dado caso que esté activada, se va a mantener en un ciclo, manteniéndose en el estado donde se activó. En dado caso de que no esté activa, pues va a transicionar en los demás estados y cada uno de estos estados nos va a devolver dos variables. Una variable llamada SS1, que es el identificador del estado que nos va a ayudar a observar en qué estado se encuentra. Y la variable cell se va a encargar de proporcionarnos la información para controlar estos motores, para controlar los motores con los cuales se van a mover la mano. Para explicar de manera general el proyecto, vamos a apoyarnos del RTL. A través del RTL podemos ver que se compone de 3 módulos: el módulo con-ROM, el módulo servomotor y el módulo motor a pasos. Poco a poquito vamos a explicar de qué se trata cada uno de estos. Para explicar un poquito mejor de qué se trata el módulo con-ROM, vamos a apoyarnos del RTL. Como vemos, se compone de 5 módulos, un divisor de frecuencia, que ya sabemos para qué sirve, un contador. Este contador se va a encargar de proporcionar las direcciones necesarias para acceder a los datos dentro de la ROM. Dentro de esta ROM van a estar contenidos los códigos o el código de bits para controlar los servomotores y el motor a pasos. Y los módulos DP7D, DP7U se van a encargar más que nada de mostrar estos estados proporcionados por el contador en un display de 7 segmentos, más que nada para saber cómo está funcionando el sistema. Y pues aquí vemos el código de divisor de frecuencia. No me voy a meter a explicar mucho, ya que lo hemos visto tanto. Los códigos DP7U y DP7D, que son en esencia multiplexores, los cuales reciben la cadena de 4 bits, que son los estados, y nos regresa otra cadena de 7 bits
para mostrarlos en el display de 7 segmentos. Ya que se necesita 16 estados para mostrarse, por eso se requiere un código para mostrar las decenas y el otro para mostrar las unidades. El código contador se basa principalmente en la transición de estados. Aquí se definen los estados y sus valores, que son vectores de 4 bits. Y aquí se implementa la pausa en un process y que este mismo proceso va a implementar la transición entre los estados y otro proceso que se va a encargar de establecer la secuencia que va a seguir este contador. Este contador nada más va a entrar, va a recibir el reloj de la tarjeta, va a recibir la pausa y nos va a regresar estos identificadores de los estados que nos van a servir para acceder a los datos dentro de la ROM. Ahora vamos a explicar la ROM. La ROM va a recibir dos variables de entrada y nos va a devolver una. La primera variable, que es una cadena de 4 bits, es el bus de direcciones, que contendrán las direcciones para acceder a los datos dentro de esa ROM. La variable de un bit llamada CS, que nos va a decir si está activa o no la ROM. Y el bus de datos, que se va a encargar de devolvernos la información contenida en las direcciones de la ROM. Entonces, para crear la ROM se declararon los datos que va a guardar. Estos datos que va a guardar son cadenas de 7 bits. Estas cadenas de 7 bits nos van a ayudar para controlar los servomotores y los motores a pasos. Los primeros 5 bits, del 0 al 4, se va a encargar de controlar los servomotores. Por ejemplo, aquí está activado el bit, el bit 0, el bit 0. Y si está activado, va a mover el primer servomotor y el siguiente código, se ve que el segundo servomotor se va a activar, el segundo código se va a activar el tercer servomotor y así sucesivamente. Y los dos últimos bits, que es el quinto y sexto bit, se va a encargar de controlar el motor a pasos. El quinto bit se va a encargar más que nada de establecer la dirección con la cual va a girar el servomotor. Por ejemplo, si ese bit está apagado, va a girar hacia la izquierda, pero si está encendido, va a girar a la derecha. Y el último bit va a establecer la pausa del motor a pasos. Dicho, declarado estas variables, se crea un arreglo con estas constantes declaradas y esa es la memoria con la cual vamos a trabajar. Aparte, este código ROM va a trabajar sobre dos procesos. Un proceso que se va a encargar de buscar los datos dependiendo de la dirección que le entreguemos y el otro proceso se va a encargar de asignar esos datos asignar esos datos y devolvernos. Pero en caso de esta última acción va a depender más que nada de la variable CS. En caso de que esté activada, nos va a devolver los datos. Y si no, pues nos va a devolver una Z que es alta impedancia y en otras palabras es un cero lógico. Y finalmente tenemos el código servomotor que une todos los códigos anteriores en uno solo. Ahora vamos a explicar el módulo servomotor. Como habíamos dicho, se va a encargar de controlar los servomotores. Entonces, como vemos, para cada servomotor se declararon dos módulos, movimiento y señal, para cada uno para controlarlos. Como vemos, de primera instancia tiene un divisor de frecuencia, el cual se va a encargar de reducir la frecuencia de la tarjeta a una frecuencia con la cual podemos trabajar los servomotores sin afectarlos. El movimiento que va a establecer el ciclo de trabajo que va a requerir el servomotor para trabajar y al final la señal que se va a encargar de recibir el valor de este ciclo de trabajo y traducirlo en una señal para el servomotor y para que este funcione. Ahora vamos a explicar los códigos de este módulo. El código movimiento, pues como lo hemos dicho, se va a encargar de darnos el ciclo de trabajo. Entonces prácticamente este es un multiplexor que dependiendo de una entrada, que en este caso es ID, va a ser los ciclos de trabajo que nos va a regresar el valor del ciclo de trabajo. Entonces dependiendo de el servomotor va a dar un giro de 90 o menos 90 grados.
El código señal, en pocas palabras, recibe el ciclo de trabajo proporcionado por movimiento y se encarga de traducirlo a una señal para el servomotor. Y finalmente tenemos el código servomotor, que es el top general de este módulo, que se encarga de unir todos estos módulos, movimiento y señal, y el divisor de frecuencia para cada uno de los servomotores. Ahora vamos a explicar el módulo motor a pasos. Este módulo se compone de otros tres módulos, el divisor de frecuencia que ya hemos mencionado, y un contador llamado state, y otro módulo move que se va a encargar de darnos la secuencia con la cual se van a activar las bobinas. Y aquí tenemos el código states, que es básicamente un contador de estados en el cual se establecen los 4 estados necesarios para hacer girar el motor, y este código trabaja sobre dos procesos. Un proceso que trabaja sobre el reloj de la tarjeta, que se va a encargar de hacer las transiciones entre los estados y implementar la pausa, y otro proceso que se va a encargar de establecer las secuencias que va a seguir este contador. Eh, Estas dos secuencias establecen si va a girar a la izquierda o si va a girar a la derecha. Esto dependerá de la variable de entrada ID. Si esta está activada, va a girar a la derecha. Si no está activada, va a girar a la izquierda. Y finalmente, este código nos va a regresar una cadena con la información de estos estados que ya habíamos mencionado. Y finalmente, esta cadena es mandada al código move. Código move también es un multiplexor y va a recibir esta cadena de 2 bits y nos va a regresar una cadena de 4 bits. Esta cadena de 4 bits nos va a regresar la secuencia con la cual se van a activar las bobinas dentro del motor a pasos para que éste gire en una cierta dirección. Y finalmente tenemos el top, el cual une estos códigos, el divisor de frecuencia, el código states y el código move. Y vemos que nada más necesita de entrada el reloj, la variable ID, que se encarga de establecer la dirección del giro, y la pausa para detener el motor, y nos va a regresar CNLO, que es la cadena de bits para activar las bobinas. Ahora vamos a explicar el top general de todo el proyecto, en el cual se unen los módulos con ROM, servomotor y el motor a pasos, como ya lo hemos explicado. Nada más tiene de entrada el reloj de la tarjeta, una pausa y el interruptor que nos va a decir si la ROM está encendida o no. Esta nos va a devolver dos variables de 6 bits que se va a encargar de mostrar los estados en un display de 7 segmentos, y 5 variables de un bit que va a contener las señales para mover el servomotor, y la señal SNLO que se va a encargar de controlar al motor a pasos. Como vemos, el servomotor va a recibir del módulo conROM que el bus de datos, pero de este bus de datos solamente vamos a seleccionar los primeros 5 bits, como ya se había mencionado en el código de la ROM, y para el motor a pasos solo le enviaremos los últimos 2 bits al módulo motor a pasos para controlar el motor a pasos. Ahora la implementación se hizo a través de una base de madera. Más que nada se usó materiales que se tenían disponibles, y se creó la mano. En la mano, como podemos ver, cada uno de los dedos tiene articulaciones, y estos dedos van a ser jalados a través de cuerdas por los servomotores. Como lo vemos aquí, estos servomotores se fijaron a la base, y la base giratoria es en sí un disco duro que ya no servía, y para mover esta base se usó el motor a pasos, y el motor a pasos es controlado por un puente H, la cual más que nada para proveerle potencia al motor, y todo esto va a ser controlado por la tarjeta. Y aquí vemos una fotografía de cómo se ve por atrás, cómo se ve el motor a pasos, el cual va a jalar por medio de sus cablecitos a la palma para que gire a un lado o hacia el otro. Bueno, este es el video de explicación del proyecto 2 para la materia de VLSI, que es una simulación de una mano humana, y esta base va a representar la mano
Y aquí están los 5 dedos. Y por aquí está el pulgar. Casi no se ve. Pero ahí está. Y cada uno de estos dedos van a ser movidos por servomotores que están aquí. Cada uno está conectado a su respectivo dedo por medio de cuerditas que si lo jala lo va a mover. Y aparte de eso, se implementó un movimiento que gira toda la palma en como, 100, como 90 grados. Y que se va a encargar de hacer eso es un motor a pasos que se encuentra aquí atrás. Este motor a pasos es controlado por un puente H, más que nada para agregarle potencia, ya que este va a estar moviendo la base y que sí está un poco, bueno, no está tan pesada, pero más que nada para no forzar también la tarjeta. Y para alimentar todo este circuito se creó una batería aparte que está compuesta por 4 baterías AA. Y esto más que nada se hizo para evitar cargarle la mano a la tarjeta. Y pues evitar que se queme. En la tarjeta se implementaron 2 displays, que son estos. 2 displays de 7 segmentos que se van a encargar de mostrar los estados. Bueno, cómo va transicionando entre los estados. Y estos dos switch. Este switch, el de aquí, que está encendido de hecho, es en el que se activa la memoria RAM. Y este último es la pausa. Este va a detener por completo el sistema. Pero pues lo va a dejar continuar. Ahora sí, conectamos la tarjeta y la programamos. Y ahí vemos cómo se está moviendo, cómo está moviendo cada uno de los dedos. De hecho, se implementó también una pausa para motor a pasos para que no esté constantemente dando vueltas, sino que, o sea, llegue a un tope, se para ahí y regrese. Por ejemplo, ahí llegó a su tope, ahorita todavía no llega a su tope, ahí llegó a su tope, y ahorita va a reiniciar, pero en sentido contrario. Ahí lo vemos. Va a llegar a su tope y regresa. Y otra vez su pausa. Y ese es el funcionamiento de mi proyecto.